Casa Cultural de las Américas presenta el noveno Festival Internacional de Literatura, que convocará, como todos los años, lo más representativo de la poesía y de la narrativa de América y España en este episodio. Hola, muy buenos días con todas y todas los que nos escuchan. A nombre de la Casa Cultural de las Américas y su Festival Internacional de Poesía de Houston, le quiero dar la más cálida bienvenida a esta breve entrevista a la poeta puertorriqueña Mara Pastor. Bienvenida, Mara. Gracias, Xiomara. Buenos días. Bien, para dar inicio a esta entrevista voy a leerles una breve biografía de Mara Pastor. Ella es poeta, editora y docente. Es autora de 6 libros de poesía completos en español, entre los que se cuentan A la balacera, Candada por error, Poemas para fomentar el turismo, Children of Another the Hour, Arcadian Boutique, Sal de Magnesio, así como algunos chipbooks o libros artesanales. De repente Mara puede ampliar más la información sobre estos pequeños libros que son como libros de autor, que son libros bilingües. También ella es profesora asociada de español de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que es un enorme, enorme placer tenerte, Mara, en esta entrevista, en esta mañana. Ha habido muchos entuertos para poder llegar a esta entrevista, pero finalmente lo logramos, ¿no? Logramos que te conectaras y al final pues que las personas que van a estar conectadas puedan disfrutar de tu palabra y de tu poesía sobre todo. Gracias, Xiomara. Bien, Mara, yo sé que esta es como una pregunta muy recurrente, ¿no? Deben de hacértela muchísimas personas siempre, pero siempre es importante reiterar ciertas cosas, ¿no? Como esos inicios, cuándo empieza tu relación, tu tránsito con la poesía, cuándo empiezas a descubrir en ti esas voces dentro que te dicen, vamos a recorrer este camino, vamos a irnos por la poesía. Em, pues mira, la verdad que empecé a escribir bien joven, especialmente cartas, es lo que recuerdo que escribía cuando pequeña. Y a raíz de una experiencia que me marcó, que tuvo que ver con la muerte de mi abuelo, y pues con una especie de, ¿verdad? De comedia de enredos, porque falleció el día de mi cumpleaños. Entonces mi abuela y mi mamá no quisieron decirme que había fallecido ese día y me dijeron que había fallecido al otro día. Después entonces, cuando fui un año después con mi abuela y mi mamá al cementerio, vi en la lápida la fecha de mi cumpleaños, ¿verdad? Entonces, para mí fue como pues una noticia que no me esperaba y una desilusión muy grande, que no me lo hubieran dicho en el momento. Y a raíz de eso escribí una carta y cuando mi familia la recibió, mi mamá, mi abuela y mi papá, quedaron muy conmovidos y se abrió una conversación o le dieron un valor a lo que yo había sentido, que me hizo reconocer la diferencia que tiene la voz escrita así de niña, ¿no? Siendo así de niña, a partir de esa experiencia de duelo, reconocí esa sensación de ser escuchada y de que la voz en el texto era diferente a la voz del discurso. Y ya desde ahí entonces empecé a escribir y empecé a utilizar las cartas, como vi que me funcionó, pues para todo, ¿no? No me dejan ir al cine, una carta. No me dejan salir a la fiesta de mis amigas, otra carta. Así que empezó por lo epistolar y realmente en mi niñez había biblioteca en mi casa, pero realmente mi acercamiento era muy silvestre, ¿no? Yo cogía el libro que tuvieran en la biblioteca, que usualmente pues eran libros de mi papá, que es un lector de novelas, especialmente de novelas policiales. Entonces, pues yo agarraba estas novelas como con esa curiosidad rara de además sentir que estaba leyendo cosas que realmente no entendía,
porque para mí, una niña de 9, 10 años, una novela policial era una trama bastante extraña, ¿no? Y muchas revistas científicas, me gustaba mucho la ciencia. Empecé a reconocer lo que escribía como poesía ya como a mis 20 años. Hasta el momento sabía que me gustaba escribir, pero no me reconocía como poeta. Pero desde los 18 en adelante empecé a mostrar como más interés en leer poesía, especialmente poesía puertorriqueña, poesía, ¿verdad?, escrita en los 70, especialmente 70 y 80 en Puerto Rico. Y pues cuando entré a universidad, yo comencé la carrera en biología y en matemáticas, porque siempre me gustaron mucho, pero tenía todo ese, ¿verdad?, ese interés y esa curiosidad hacia la escritura que me llevaron a coger las electivas en literatura comparada. Y pues por ahí es que entonces termino la carrera en literatura comparada y estudios hispánicos, que fue lo que estudié en la universidad. Y bueno, al principio pues, como yo había tenido una educación lectora silvestre, pues fue ahí realmente que comencé a leer poesía de una manera más disciplinada y a partir también de todo lo que me recomendaban mis amigos, mis profesoras y profesores, la gente en el bar, ¿verdad? Los libros que me encontraba en las ventas de garaje, todo lo que aparecía. Y a los 25 es que escribo A la balacera, que para mí es un libro muy experimental y es un libro que realmente lo que hago es copiar. Como me gustaba tanto la cuestión métrica, ¿verdad? Todo lo que escribí al principio lo hacía en libretas cuadriculadas. Y ese libro es un libro que es un libro objeto, ¿no? Es un libro lleno de ilustraciones, es un libro interactivo, es un libro muy experimental, es un libro lleno de imitaciones, así hay imitaciones de Góngora, hay imitaciones de Huidobro, hay imitaciones de todos los poetas, ¿verdad?, que en aquel momento me interesaban. Y bueno, así que ese es el comienzo un poquito ya. Bueno, qué interesante. Primero esta relación epistolar y luego narrativa con la poesía, ¿no? Cuando se empieza desde otros puntos a trabajar y luego lo que hablas de este libro A la balacera. Lo publicaste con Mantarraya, ¿no? Eh, No, ese salió con Terranova, con Ediciones Terranova. Pensaba que lo habías publicado ese, me parecía que en algún lugar había leído que lo habías publicado con Javier. Bien, Mara, en el 2011, que creo que fue en el año que nos conocimos, reuniste un conjunto de poemas que dieron pie a un libro, que era Poemas para fomentar el turismo, que además estuviste ahí finalista en el cuarto Premio Hispanoamericano de Poesía del Festival de la Lira que se realiza en Ecuador. Este libro tuvo en su momento una importante mirada desde la crítica. Es un libro, estuve leyendo, es un libro cuya voz poética habla, claro, de la migración, de todas estas experiencias, pero también las experiencias propias, ¿no? Tus experiencias como, como, como migrante o como nómada. Sé que te gusta mucho viajar, has viajado por varios sitios y que has residido en algunos lugares. Entonces, pienso que también de alguna manera este libro se constituye como en un libro político. Cuéntanos más sobre este poemario, cuáles son las satisfacciones que te han dejado, desde dónde nace esta idea de poemas para fomentar el turismo. O sea, un libro que no se pensaría, y en alguna entrevista vi que decías que lo habían comprado en alguna empresa porque pensaban que era verdaderamente un libro para fomentar el turismo. Sí, bueno, debo decir que ya no me gusta viajar tanto, que ha cambiado un poco y que si bien disfruté mucho y siento que fue una etapa eh, muy afortunada de mi juventud y de mis 20, ¿verdad? Era una, ¿verdad? Una travesía forzada de algún modo por una crisis también que hubo económica aquí en Puerto Rico en el 2009. O sea, me fui para Estados Unidos porque realmente la cosa aquí se puso complicada y fue una de las primeras, ¿verdad?, grandes olas migratorias de este siglo, de los puertorriqueños y puertorriqueñas que nos hemos ido del país. Y pues en ese sentido decidí hacerlo y de paso pues estudiar. Así que fue un proceso, ¿verdad?, de también encontrarme por primera vez dentro de los Estados Unidos, a los que veía, ¿verdad? Y pues
tenía, ¿verdad?, mucho recelo por nuestra condición colonial. Así que en ese primer viaje recuerdo mucho el proceso, ¿verdad?, el trauma con el lenguaje y con el lenguaje del colonizador un poco y la experiencia que fue, ¿verdad?, de reconocerme desde la otredad y desde la experiencia de estar en un lugar en el que se me hacía todo tan nuevo y tan ajeno, ¿verdad? Y también pues de descubrimiento de muchos pensamientos también muy interesantes a nivel político que se generan desde ahí y eh, desde el discurso de las minorías. Y bueno, entonces aproveché la oportunidad para estudiar en distintos lugares y para solicitar becas que me permitieran viajar y que me permitieran, ¿verdad? También, fíjate, desde una conciencia de que sabía que tenía que hacerlo con el esfuerzo de las becas, ¿verdad? Y no endeudarme, como es el caso de muchas estudiantes y estudiantes norteamericanos que se tienen que endeudar muchísimo para poder estudiar. Y en ese sentido, pues, a partir de esa experiencia salieron estos poemas que es un poco, pues, esa voz en tránsito. Esto vino acompañado también de un proceso de em, digamos, de sanar una relación con el viaje. A mí al principio los aviones me empezaron a dar muchísima ansiedad, o sea, también hay una cuestión en ese libro que tiene que ver con reconocer esa voz que tiene que ser escuchada y que tiene que escucharse, ¿no? En el avión, en el jet lag, en esa especie de abandono del control que es montarse en un avión y hacerlo con tanta, ¿verdad?, frecuencia. eh, y pues todo eso está ahí en Poemas para fomentar el turismo. Es un libro al que le estoy súper agradecida, es el libro que más puertas me ha abierto y es el libro, ¿verdad?, que más se ha leído, que más reediciones ha tenido. Salió en Argentina con Neutrinos, aquí en Puerto Rico ha salido muchas veces y ahora el año que viene sale de nuevo la edición de los 10 años con Ediciones Flamboyant. Y entonces, pues, el título también es algo que me interesa mucho en mi trabajo y que lo veo desde el principio, ¿no? Juega con el título de otro libro que se publicó en Puerto Rico en la década del 30 que se llamaba Cuentos para fomentar el turismo, de Emilio S. Belaval. Entonces, este libro es un libro que critica precisamente la llegada de la modernidad a Puerto Rico y cómo entonces hay un sector de la comunidad que se resiste, ¿verdad? Que vive anclada en formas de convivencia más decimonónicas, que tienen que ver mucho también con el trabajo de la tierra, y se resisten a ese ímpetu modernizante del progreso. Así que entonces me interesaba hacer una actualización, ¿no?, una reactualización de esa idea, de la idea de resistirse a un digamos, empuje externo, como también estábamos recibiendo nosotros en aquel momento por la cuestión de la diáspora, ¿verdad? Y de ese exilio económico. Y pues son poemas que también empatizan con esa circunstancia en muchos otros lugares, porque lo iba viendo, ¿no? Entonces iba viendo con quién, que es algo que también veo en la misma tradición puertorriqueña, por ejemplo, la poesía puertorriqueña del 70, las voces de poetas puertorriqueños del 70 se identifican con el norvietnamés, ¿no? Porque también sentían que en Vietnam ellos también estaban siendo invadidos por los estadounidenses. Entonces, Claro. desde mi posición de viajera, pues me iba identificando con estas voces de los lugares a los que iba y pues de ahí sale el libro y termina con una sección que es de ciencia ficción, es una novela en versos ciencia ficcional, que es la que luego la primera que se traduce al inglés, lo primero de mi trabajo que se traduce al inglés, gracias a Noel Black. Qué bien. Hablando de lo que dices, ¿no? O sea, tu novela en verso, en este libro, tu relación con los poetas del siglo de oro, cuando empiezas a leer poesía de este primer libro que nos hablabas, ahí por ahí las voces gongorianas, creo que ahí los poetas siempre andamos en esa búsqueda, ¿no? De la búsqueda de la voz. Tu poesía siempre tiene variadas voces, ¿no? Se puede identificar en los diferentes libros como diferentes tonos, diferentes
tiempos, diferentes pulsiones de esos espacios tal vez que has habitado, también los espacios que te habitan, por supuesto. ¿Crees que a estas alturas, Mara, ya con 6 libros publicados, con varios libros, digamos, traducidos, con una antología que es la nueva antología de poesía que estás acabando de publicar hace poquito, Deuda Natal, Falsa Heladería, no me queda muy claro cuál era es el traducido, me parece que es Falsa Heladería, ¿no? Eh, Mara Pastor a estas alturas podría decir que ha encontrado su voz poética. Bueno, el libro es Deuda Natal, el último que salió, que tiene varios poemas de falsa heladería. Y mira, creo que si la hubiese encontrado, ¿para qué seguir escribiendo? ¿No? O sea, no creo que, no he sentido nunca que esa sea necesariamente la finalidad de lo que escribo. Es decir, definitivamente que pienso que en el proceso de escribir, mientras más uno permita eh, que, que, que la palabra sea la que te lleve, más vas encontrando tu voz, ¿no? O sea, la palabra me refiero a que en la medida en la que permito que el lenguaje que llevo y que las inquietudes que llevo en el lenguaje se plasmen, ¿verdad? O que eh, en la medida en la que descompongo las experiencias para después recomponerlas en forma de síntesis para que la experiencia que los demás tengan del poema sea atravesar, ¿verdad? Esa experiencia, más me voy acercando a mi voz. Sí, de la misma manera, eh, recibo mucho goce de la experimentación con las otras voces, ¿no? Creo que eso es parte de mi voz. O sea, creo que cada vez que, eh, que juego con alguna voz poética que me haga salir de mi lugar de comodidad, algo de esa voz ya se queda en mí, ¿sabes? Entonces, en esta parte, por ejemplo, de los juegos con la narrativa o la ciencia ficción, eh, ese proceso a mí me acercó, aunque fue un proceso de impostación de algún modo de estos personajes, eso mismo me acercó más a mi voz, porque me permití esa libertad. Entonces, para mí la poesía debe ser el lugar que menos condiciona la expresión del lenguaje. Entonces, eh, en ese plano no me riño ni siento ansiedad acerca de cuán representada me siento por cierta voz en cierta etapa, sino que me permito incluso estar en momentos en los que precisamente no me hallo en lo que estoy escribiendo, ¿no? Y me permito esa incomodidad con mi propia producción poética. Y a veces entonces lo que hago es que sigo escribiendo, pero la dejo descansar y vuelvo mucho después y ya entonces puedo entender mejor qué estaba pasando ahí. Eso sí, me cuesta mucho, que creo que le puede pasar también a muchas personas que escriben, regresar o, por ejemplo, dar voz hoy en día a a mis primeros poemarios me cuesta mucho. Eh, a veces siento que es porque precisamente mi voz ha cambiado muchísimo, ya no lo encarno, pero a veces pienso también que es porque ya no me interesa, porque me aburre. O sea, muchas veces ya es que pues lo he leído tantas veces en estos años que ya no lo quiero seguir leyendo, ¿no? Así que sí, pues es ¿Sabes qué? complejo lo de la pregunta de la voz. Es bastante curioso porque hace algunos días entrevistaba a la enorme poeta cubana Reina María Rodríguez y me decía ella que también ya no se encuentra, ya no se encuentra en esos poemas que escribió hace un montón de tiempo, ¿no? Los poemas
del 76, qué sé yo, sus primeros libros decía, ya no puedo leerlos, ya siento que no soy yo, o sea, la voz Eso mismo. ha cambiado hacia otro espacio, ¿no? Eso también Eso mismo. Claro, entonces por eso te decía que si te dijera que sí la encontré, creo que para qué voy a seguir escribiendo después de ahí, ¿no? Precisamente es ese hallazgo el que mueve, ese hallazgo de ver quién soy en la palabra. Muchas veces voy viendo eso a través de lo que escribo, o sea, como que me hallo ahí, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con Reina, a mí me pasa lo mismo, no puedo regresar a esos poemas antiguos. Del primer libro casi que lo que me gusta todavía es el título, o sea, el título me encanta, ¿no? Lo a la demás es como, balacera. sí. Mara, en este poemario que he disfrutado muchísimo, realmente Deuda Natal, gracias por compartírmelo. Hay un poema que se llama Las fiestas no son nunca son solo eso, me parece que se llama. Y ahí Sí, el primer verso dice, un poema escrito en la pared no es solo eso. ¿Qué es el poema para Mara Pastor? Eh, bueno, este es un poema al que le tengo mucho cariño porque es un poema que escribí como regalo a unos amigos muy queridos que tengo en México que se casaban. Y ellos tienen una historia muy linda sobre esto, ¿verdad? Que es que cuando se conocieron, mi amiga Catalina se sabía este poema de Eliot de memoria. Y cuando por primera vez su hoy esposo Pedro la invita a su casa, el poema estaba escrito en la pared de la casa de él. Entonces da esa casualidad, ¿no? Claro, entonces siempre me acordé de eso y además yo los presenté, ¿no? Debo decir con mucha alegría que sin querer, ¿verdad? Fui Celestina Celestina Celestial, ¿no? Entonces, eh, y casualmente en ese poema Eliot cita a Dante, ¿verdad? Así que entonces en este poema yo estoy pensando todo ese diálogo que se puede establecer en la poesía y esa manera maravillosa que tiene la poesía de permitirte hablar con fantasmas, ¿no? Con la voz de Eliot, con la voz de Dante, y no solamente eso, sino que traerlo al presente y darle sentido, seguir significando sus palabras en el tiempo, ¿verdad? Entonces, para mí, una cosa que es el poema es esa, ¿verdad? Eh, lugar maravilloso, el fragmento imán, como decía Lezama, ese espacio que al atravesarlo te deja hecha otra, ¿no? En el momento atravesar un poema te recalibra los sentidos. Eh, déjala abierta, déjala abierta. Perdón, te recalibra los sentidos, sí, porque ahora entró luz, ahora puedo ver mejor aquí. Gracias. Te recalibra los sentidos, te permite tener conversaciones con poetas de otra época y en ese sentido, el poema, ¿verdad? Me deja la esperanza de que eso pase con mis poemas luego en el futuro, ¿no? Que le sirvan a personas para enamorarse o que le sirvan a personas para volver a decir algo que quisieran decir de algún otro modo. Así que bueno, y es uno de los poemas que sale en la antología de Casa de las Américas, del Claro. festival. La vita nova, como decía Dante en ese libro, ¿no? Ahí donde lo fantasmal tiene una nueva forma de vida. Mara, nos encantaría, ya que está hablando de los poemas, que nos compartas unas lecturas, unos dos, tres poemas, y luego podemos ya retomar nuevamente algunas preguntas más o alguna conversación más. Sí, pues mira, justo voy a buscar del que acabamos de hablar. Las fiestas nunca son solo eso, que me parece que lo tenía marcado y ahora no lo encuentro. Están en la primera parte. Aquí está, 15. Las fiestas nunca son solo eso. Let us go then, you and I, de T.S. Eliot, es el epígrafe.
Un poema escrito en la pared no es solo eso, si ella lo sabe de memoria. Un poema de memoria en otra lengua no es solo eso. Sí comienza... perdón, sí, bueno, voy a empezarlo de nuevo el poema porque ahí me trasta bien. Un poema escrito en la pared no es solo eso, si ella lo sabe de memoria. Un poema de memoria en otra lengua no es solo eso, si él lo tiene escrito en la pared. Un poema no es solo eso, si comienza con un infierno en otra lengua. Eso es una conversación. Algunos siglos después será un cielo, una fiesta y otra fiesta. Pensábamos que era solo otra fiesta, otra suave noche de diciembre, pero las fiestas nunca son solo eso. Gracias, Mara. ¿Algún otro, un par de poemas más para Sí, pues mira, voy a leer escuchar también a los lectores? el poema que le da, que otro de los poemas que sale en la selección, eh, que es el poema que le da título al libro. Tormenta diré, río diré, tornado diré, árbol diré, mojada seré, humedecida seré, justo no seré, pelícano no seré, bebé querré, hombre querré, la canción del hombre querré, mujer siempre seré, mujer pequeña tendré, isla pequeña tendré, dinero no tendré, sueño tendré, trabajo demasiado tendré, sal diré, papaya diré, habichuela y yuca diré, carro tendré, lavadora tendré, qué caro todo diré, qué lindo todo diré, gatos tendré, pelo de gato tendré, madre y padre tendré, madre seré, tía seré, esposa seré, amiga seré, poco tendré, casa alquilada tendré, deuda tendré, árbol diré, hoja diré, tornado diré, río diré, tormenta diré. Y voy a leer dos más, si nos da tiempo de leer dos más. Sí, sí, claro. Xiomara. Sí. Este se titula Hombre. Debo, ¿verdad?, comentar que este libro está en español y en inglés y que se puede conseguir, ¿verdad?, en este momento en traducción de María José Jiménez y Ana Rosenwald, ¿verdad?, que salió con la Universidad de Arizona. Y también pues el proceso de traducción fue muy bello y hay algunos poemas, ¿verdad?, que hablan del proceso de traducción en el libro mismo, ¿verdad? Así que bueno, quería comentar esto. Hombre, regrese a su bosque porque tiene un cisticerco en el cerebro, que no compré sin el pan de mi frente. País, no coma fresas en la autopista por los cisticercos. Fresas no sean suburbio. Atlántico no sea isla. Papá no sea güero. Turista sea canoso y tampoco coma fresas. Blanca no sea mustia. Ciales no sea miedo. Pastelero atreviese Madrid. Dulces vayan en metro. Padre, nadie le dijo que salve su país. Como quiera, padre se muerde. Agricultores venden en la autopista. Cisticercos no sean casa. Wow. Así que voy a terminar con el poema sobre la traducción que se llama Conversación con mi traductora. Ella me dice, léelo con una cervecita bien fría. Yo lo leo mientras conduzco escuchando el llanto de mi hija, mientras le da el sol en la cara. Donde yo digo arrojo, ella dice edge y me gusta lo que dice. Ella me comenta que no traduce bien el título. Así nos vamos replegando en otras formas que son lo mismo pero diferentes. Mi compañero me pregunta qué hago mirando el teléfono mientras conduzco. Me gustaría responder que tomando una cerveza. Estoy en algún borde de alguna palabra que aún no se parece a descanso,
pero mi traductora disfruta cuando traduce mis poemas en bosques lejanos, sembrando cariaquillos junto al toronjo. Para esto también se escribe, para que otra persona habite el borde de alguna palabra que no se traduce. No se escucha, Xiomara. Oh, le había cerrado el volumen para que salga tu imagen, perdón. Eh, bueno, pensaba yo mientras leías este penúltimo poema en tu posición política también desde la poesía. Entonces me gustaría que de repente nos hablaras de eso o es solo una percepción de lectora o de receptora, pero también preguntarte a la vez ahí, hacerte dos preguntas, ¿no? Porque tú has hablado de algunos referentes, de tus referentes de poesía en estos poetas de los 70 puertorriqueños. Quisiera también saber ahí cuáles son tus referentes contemporáneos, en poesía, si los tienes, claro. Claro. Sí, a ver, dos preguntas. Primero la pregunta de política y luego, ¿verdad? La empalmo con la de la referencia. Em, bueno, estoy convencida que que si la realidad va a cambiar, tiene que cambiar, ¿verdad? Desde el lenguaje. Y en este momento, la, las condiciones en las que vivimos, muchas y muchos puertorriqueños que hemos decidido quedarnos en la isla, me llevan, ¿verdad? Constantemente a escribir sobre esos contextos, pero creo que hablando también sobre la densidad cultural que tenemos y recalcando siempre también el valor de seguir aquí, ¿verdad? De seguir en la isla y de no irnos, porque pues realmente eh, nos quieren sacar, ¿verdad? Cada vez es más difícil para una persona de aquí comprar una casa, cada vez la crisis energética les resta calidad de vida a la gente. eh, Estados Unidos controla el 80% de la comida que entra acá, que la gran mayoría es basura de comida, ¿no? Recientemente salió un artículo en el New York Times sobre esto. Así que, bueno, siempre lo político, ¿verdad? De algún modo aflora en mis poemas porque son preocupaciones que atraviesan mi cuerpo, ¿no? Que atraviesan mi vida. Siempre me han hablado de esto también cuando, ¿verdad? Eh, digamos que siempre ha sido algo que ha circulado en mi poesía y que muchas veces me han preguntado, ¿verdad? Sobre cómo combino esto con lo lírico o cómo, ¿verdad? Creo que me ha interesado mucho la poesía de protesta durante del siglo XX, ¿verdad? Y todo lo que fue el movimiento de la poesía social. Y desde ahí creo que precisamente eh, mientras más salgamos de la primera persona plural para hablar de cómo esto nos marca desde el yo y desde la primera persona singular, más lirismo le podemos añadir y más podemos salvar que la experiencia de lo político dentro de la poesía evada quizá lugares comunes que han habido durante muchas décadas, ¿verdad? Entonces, ahora mismo a mí me interesa mucho, por ejemplo, recuperar eh, fuentes de conocimiento que se nos ha hecho difícil a las puertorriqueñas y puertorriqueños tener a la mano, es como por ejemplo la botánica antillana, y es algo que estoy trabajando mucho en mi poesía más reciente, la recuperación desde los remedios naturales de nuestras ancestras del campo, que es en donde decidí vivir Qué bello eso. cuando me mudé para acá. Entonces, la recuperación de, de el vernáculo, de palabras vernáculas, ¿verdad? De ver cuál es el relojito ese que tienen palabras de refranes que hay, que a lo mejor ya no sabemos a qué palabra está haciendo referencia o a qué fruto está haciendo referencia, ¿no? Acá se dice mucho, por ejemplo, que cuando algo es muy fácil, te dicen que algo es un mamey, ¿verdad?
referencia a la fruta, ¿verdad? Que conocemos como mamey. Pero ya casi no se ven mamey. El mamey no se vende en el supermercado porque es una fruta que se madura muy rápido y que tarda mucho el árbol de mamey. Ahora sé, ¿verdad? Porque ahora tengo árboles de mamey a mi alrededor, hay mameyes por aquí, ¿verdad? Entonces sé por qué se dejó de decir, ¿verdad? Y sé por qué no aparece esa fruta en el supermercado, pero a veces pues ahí se mezcla, ¿verdad? Un poco también mi vocación de docente, de cómo entonces responsabilizarme por el privilegio que tuve de poder educarme y de tener una educación como la que tuve en las universidades que estuve y en la misma Universidad de Puerto Rico, donde mi educación fue magnífica. Y entonces ahora devolvérsela a los estudiantes que están viviendo en otras condiciones, en otros tiempos, con unas crisis en los sistemas educativos aquí en Puerto Rico que son tremendas y que llegan prácticamente a universidad sin lenguaje, sin saber qué es un espejismo, o sea, sin saber lo que es la palabra espejismo, sin saber el otro día, ¿verdad? En una clase les pregunté si ellos consideraban que en Puerto Rico se valoraba a la gente culta. Y el estudiante me dio una respuesta hablándome sobre cómo sí, porque mucha gente iba a la iglesia los domingos, o sea, lo mezcló con culto, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento muy gracioso de perdernos en la comunicación, pero creo que ahí, ¿verdad? Me siento comprometida con devolverles lenguaje a las nuevas generaciones y con hacerles el lenguaje accesible, el lenguaje que ha estado ahí, pero que de alguna manera se ha buscado, ¿verdad? Que tengamos como una traba. Luis Rafael Sánchez, en un ensayo muy importante que escribió, que ya se llamaba La generación Osea, hablaba sobre cómo el Estado colonial te quería quitar lenguaje, o sea, precisamente no darte lenguaje para que pudieras articular lo que estás pasando. Así que bueno, eso por un lado, la poesía puertorriqueña. Perdón que te interrumpa porque me parece tan rico lo que dices y aquí he tomado mis apuntes. Decías que la realidad cambia desde el lenguaje, me parece súper interesante porque también en tu palabra poética se ve esa constancia, ¿no? Y además nombrar lo que no existe para que exista, eso me parece también súper importante y quería hacer referencia a esas realidades que cambian a través del lenguaje. Pensaba en ese poema, el Ige, me parece que se llama Ige, no recuerdo el nombre del poema, pero me pareció también muy rica y también pensaba en el tema político de repente con el que has estado siempre vinculado en tu poesía, ese poema que es un enorme poema flora numérica, pensaba en eso. Entonces, de repente para el final, a ver si nos lo compartes, si no tienes Claro que sí. problema. Ajá. Sí, pues sí, con mucho gusto te los leo ya mismo. La gramática de mi hija, ese es bien, eso creo que lo leíste por internet, porque ese aún no sale acá. O sea, Sí, creo que no está acá en el libro, lo ¿verdad? leí Lo por leíste. internet, sí, Ese es correcto. de los nuevecitos, sí, con Sí. mucho gusto. Entonces, y la otra pregunta sobre la de las referencias, mira, pues yo estoy en un proceso de volver mucho a las poetas latinoamericanas. Blanca Varela me la estoy leyendo muchísimo, a Rosario Castellanos me las estoy releyendo de nuevo, o sea, pero con otra mirada, porque claro, yo me las leí joven y me las leí cuando no era madre. Y ahora que soy madre, por ejemplo, Rosario Castellanos tiene todos estos poemas sobre la relación conflictiva de la maternidad con la escritura y de su relación con su hijo y de verdad fantasías que ella proyecta en los poemas sobre quién será su hijo y cómo amarlo si no sabe si va a ser un villano de grande, ¿no? Hay unos poemas que realmente me parecen maravillosos. Las poetas norteamericanas me gustan mucho también, especialmente Sharon Olds, también ha marcado mucho mi escritura en los últimos años. De las cubanas, bueno, a mí tengo una relación muy hermosa, muy cercana con Soleida Ríos. Y No. en ese plano más experimental, me encanta siempre lo que hace Soleida, y me encanta las poetas caribeñas. No, estoy leyendo mucho a poetas, mujeres especialmente. Anne Carson también siempre Oh, marca, ¿verdad? Lugar especialmente porque pues también tengo muchas preocupaciones que tienen que ver con aspectos teóricos y a mí en ese sentido me encanta cómo la manera en la que la conceptualización de sus libros y su lirismo tan elevado, ¿verdad? Me gusta mucho.
De Sharon Olds, así como de Blanca y de Rosario, te diría que lo que estoy explorando ahora al releerlas mucho es la parte más testimonial, cómo incorporan lo testimonial en el poema y cómo entonces hacen esa síntesis de la experiencia para fragmentarla y transformarla en otra cosa, que es algo que me gusta mucho de las tres y que creo que en ese sentido, ¿verdad? Eh, lo estoy releyendo con esos ojos. Siempre estoy también leyendo mucha poesía contemporánea, mucha poesía europea, incluso a mí me encantan los poetas de Europa del Este. Marcaron mucho una etapa de mi escritura cuando estaba viviendo en Estados Unidos, en Michigan, por un profesor que tuve allá que me introdujo a la literatura de Europa del Este y después luego por una amistad muy bella que fui cultivando con José Coser, a quien también le encantan los poetas de Europa del Este. Y entonces ahí hay un poeta, bueno, que reside en Estados Unidos, ¿verdad? Ilya Kaminsky, que me gusta mucho por la misma puesta, la parte política. Este es un poeta, digamos, contemporáneo conmigo. Tiene un libro, Def Republic, que me parece espectacular y muy retante en términos políticos por lo que propone. Así que bueno, te estoy diciendo lo que leí ayer, ¿no? Lo que estoy leyendo en estos días, porque eso pues va cambiando también constantemente. Así es, qué rico también esta relación con la poesía latinoamericana que a veces estamos tan cercanos y distantes a la vez, ¿no? De lo que... Fíjate, ahí te digo con honestidad, creo que ustedes están lejos de nosotros, pero que nosotras los caribeños somos más golosos y siempre estamos más atentos a qué escriben allá, a qué se escribe, o sea, qué están escribiendo en Argentina, qué están escribiendo en Chile, qué están escribiendo en Ecuador, qué están escribiendo, o sea, creo que acá en Puerto Rico, quizás porque incluso nos llega a nosotros su literatura más fácil de lo que a ustedes les llega a la nuestra. Pero lo que he notado con mis amistades de verdad del mundo de la literatura a través de los años es que usualmente digamos que ahora incluso también hay mucha más comunicación entre islas. Hasta hace unas décadas del Caribe, de Cuba a aquí, no se sabía tanto y ahora nos leemos todos. O sea, otra poeta que marca mucho lo que escribo ahora mismo es Lecna Rodríguez, ¿no? Me Así encanta lo que escribe. Y en la parte del humor siento que busco mucho, ¿verdad? Intuir, ¿verdad? ¿Qué es eso que ella tiene? ¿Cómo es que maneja el humor y cómo es que maneja el sarcasmo? Porque me cala, me gusta mucho, ¿no? Así que bueno, eso es algo que siempre he estado pensando, que es hora ya, ¿verdad? De que esa comunicación sea mutua y de que se sepa tanto de Latinoamérica sobre el Caribe que en el Caribe sobre Latinoamérica. Claro, el tema, bueno, es muy complejo para hablarlo en una breve entrevista como esta, pero me parece que también tiene mucho que ver, o tenía mucho que ver, el tema de los circuitos editoriales, ¿no? El circuito del libro, Claro, que es tan complejo. Sin embargo, ahora tenemos otras posibilidades de leernos en internet, de tener blogs, páginas, las mismas redes sociales donde la gente cuelga su producción literaria, me parece que contribuye, ¿no? Aunque tiene otras problemáticas, pero en todo caso, de alguna manera, posibilita que estemos más cercanos. Bueno, Mara, qué terrible el tiempo se va, pero sí me gustaría que finalices con una lectura de un par de poemas y agradecerte una vez más a nombre de Casa Cultural de las Américas y su Festival Internacional de Poesía en Houston, eh, que, perdón, ahora soy yo la que tuvo el tuerto. Agradecerte pues esta conversación tan rica que da para muchísimo más, pero bueno, en todo caso que nos compartas un par de poemas tuyos. Muchas gracias, Xiomara. Yo también le quiero dar las gracias al festival por haberme invitado este año y por hacerme, ¿verdad?, el honor de compartir el festival con tantas poetas y tantos poetas ¿verdad?, que admiro
y que leo, ¿verdad? Así que gracias por eso y a Casa de las Américas, obviamente, por coordinar y orquestar todo esto. Y a ti, Xiomara, por la entrevista. Flora numérica. 173 de cada 1000 mujeres se llamaban Rosa en Alabama en el 1955. Una de ellas se sentó en un autobús que nos llevó a todas a un futuro de posiciones y museos, pero con una idea de justicia que rondaba las costuras de la automovilística. Hubo rosas que no contaron en el censo porque recién habían cruzado la frontera o habían germinado. Una niña que nació por cesárea y no lactó fue la última en llamarse Rosa en el 1989. Ese mismo año dejaron de nacer Rosanas. En la década del 80 se extinguieron las Rosarios. En el 1990 ninguna niña se llamó Rosemary. En el 2005 una de cada 1000 mujeres en todos los Estados Unidos se llamó Rosa. Hay residuos del Big Bang en las rosas, residuos de radiación. Hay menos abejas en el planeta polinizándolas. Hay menos rosas. Y bueno, la gramática de mi hija no lo tengo aquí a mano porque como es de los nuevos, no lo tengo, ¿verdad? No está aquí en el libro del que iba a compartir poemas, pero te voy a leer entonces otro que también es bastante reciente, que se llama Apellidos en el Cuerpo, que un poco me parece a mí que sigo un poco la línea de Flora numérica, en esta cuestión también del archivo. Apellidos en el Cuerpo. En el 1837, William Montgomery creyó ser el primero en descubrir las glándulas areolares que pueblan ahora mis pezones llenos de leche. Desde entonces les decimos tubérculos de Montgomery. Prefiero decirle peca de azúcar, oasis de leche, polen de girasol. En el 1872, John Braxton creyó ser el primero en descubrir las contracciones que me preparan para la llegada de mi hija. Ahora le decimos a esa fuerza inesperada que contrae la materia de mi vientre, contracción de Braxton. Prefiero llamarla inundación repentina, ensayo de alumbramiento, volcán submarino. En el 1886, James Chadwick identificó frente a otro grupo de hombres el color violáceo de la labia por concebir. El signo de Chadwick, le dicen. Para mí nada más parecido a una berenjena que se hace cosmos. La nomenclatura de los cuerpos expectantes es la extraña poesía de una demiurga que nada tiene que ver con estos señores. Línea alba, primípara, lunática gravidez. Puedo ponerle a una montaña mi apellido porque la contemplo. Puedo nombrar el lunar de mi amado con mi apellido porque lo descubro. El día que borremos sus nombres del cuerpo de las mujeres, otra lengua escribirá su expansión. Muchas gracias, Xiomara. Gracias a ti, Mara, por compartirnos tu poesía, por compartir esta mañana. Sé que los escuchas y quienes van a estar conectados al Festival Internacional de Poesía de Houston van a estar felices de escuchar la lectura tuya y, lógicamente, de todos los y las poetas invitadas. Así que muchas gracias por esta mañana, Mara, y que tengas Gracias a ti. Muchas gracias a ti, Xiomara. Síganos por todas nuestras redes sociales para que celebremos juntos a América y España. Gracias, Elizabeth Kea.